Listo. Buenas tardes para todos los que se van conectando. Muchas gracias por participar en este evento de ECOE Ediciones. Vamos a dar una espera de tres y 5 minuticos para que todas las personas que se inscribieron a nuestra charla puedan ingresar. Entonces, esperamos mientras eso y ya arrancamos con nuestra conversación. Perfecto, muchas gracias. Listo. Para quienes se están conectando, estamos dando una esperita para que se terminen de conectar los participantes y luego sí arrancamos. Igual yo creo que ya tenemos en aforo, entonces Margarita y Juan, no sé si les parece que vayamos iniciando de una vez. De acuerdo, si quieres, arranquemos. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, un saludo especial de parte de todo el equipo de Coediciones. Muchas gracias a Margarita María Rueda y a Juan Camilo Medina, nuestros conferencistas de hoy. Gracias y un saludo especial también para las personas que nos acompañan de otros lugares del mundo diferentes a Colombia. Ahí veo a Ariel, hola Ariel. Hace un mes hicimos nuestro primer desayuno aquí en Bogotá de una serie de eventos que queremos hacer para compartir con nuestros clientes, autores, docentes y como con todas las personas de la comunidad educativa en la que estamos. Y después de ese desayuno, algunas personas que no pudieron asistir nos dijeron que sí iba a haber una versión virtual. Y aunque estábamos un poco agotados de las versiones virtuales, decidimos organizar este encuentro y poder hacer como una réplica de ese desayuno que la verdad estuvo bastante bien. ECOE solía hacer desayunos o encuentros con cierta regularidad. En la pandemia se volvió como masivo el tema de hacerlos virtuales y eso agotó un poco el esquema y medio finales de la pandemia, pospandemia, dejamos de hacer estos eventos y después tampoco retomamos los presenciales. Y a principios, bueno, de pronto más mediados de este año, que empezamos a planear la celebración de los 45 años de la empresa, que es el próximo año, decidimos volver a asignarle importancia a estos encuentros, ya sean presenciales o virtuales, no solo porque en su momento nos aportaron mucho y teníamos muy buen feedback, sino porque cada vez le asignamos más valor a la importancia que tiene para el desarrollo del sector en el que estamos el compartir, ¿no? Colaborar, ayudarnos. Y entonces decidimos retomar estos eventos. Hace 45 años, la empresa nació porque quería darle voz y quería darle lugar y ayudar a compartir ideas locales, que se conocieran personas de Colombia que no se conocían en otras partes y que empresas multinacionales que eran realmente las que tenían una buena parte del mercado de la educación superior en países como Colombia, pues no publicaban autores locales. Entonces ECOE nació con ese foco de vamos a publicar y a darle voces a autores locales, muy enfocado en áreas financieras, económicas, en contabilidad. Después, a los 10, 15 años, el foco fue, tenemos que ampliar catálogo. Hace unos 20 años, el foco fue, tenemos que diversificarnos y tenemos que publicar en otras áreas. Hace unos 15 años empezó a pensar cuál va a ser el lugar de la tecnología en ECOE dentro de la empresa, y de pronto hace unos 10 años ya se empezaron a tomar las primeras decisiones en cuanto al lugar que debía tener la tecnología en la empresa. Hoy en día, ECOE tiene un catálogo de 1000 títulos activos, estamos prácticamente en todos los modelos, plataformas y formatos digitales que hay. Hemos logrado con bastante, diría yo,
buena calidad, estar en prácticamente todas las áreas de aprendizaje. Y entonces hemos empezado a pensar en qué deberíamos trabajar ahora y hemos decidido poner el foco en que creemos también que es uno de los puntos claves para el futuro del sector y de la calidad, de la mejora en la calidad de la educación. Hemos decidido poner el foco en cómo nuestros contenidos, que hasta hoy el formato es libro, cómo nuestros contenidos pueden ayudar a esas nuevas dinámicas de aprendizaje que estamos viviendo todos cada vez con más acelere y con más sorpresa, porque todo el día surgen herramientas nuevas, temas nuevas, formas nuevas de adquirir conocimiento, de adquirir contenido. Entonces hemos decidido poner el foco en eso, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos formatos en que los estudiantes, los docentes y también profesionales que necesitan actualizarse deben o pueden adquirir los contenidos, ya sea digitalmente, en formatos de consulta, en formatos de ebooks, y contribuir con esta competencia más importante del hoy, que es el aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender, aprender a aprender, actualizarme permanentemente. Y un poco con eso tiene que ver nuestra charla de hoy. Apareció la inteligencia artificial generativa y fue como que estalló una bomba. Todos veníamos oyendo hablar de la inteligencia artificial y de pronto apareció de verdad la inteligencia artificial en las aulas de clase, en nuestra vida, en nuestro día a día, y ya, y fue una realidad de un momento a otro. Entonces hay muchos temas, muchas reflexiones, muchos retos que todos los que estamos en el sector nos hacemos. Es válido algo que me presenta un autor que lo generó a través de la inteligencia artificial, es válido un trabajo de un estudiante que no lo hace él completamente, sino que utiliza una herramienta de inteligencia artificial, y empezó a meterse dentro de los interrogantes de nuestro día a día. Y entonces pensamos que era una charla o es un tema perfecto para abrir esta serie de conversaciones que queremos tener de aquí a el día de la celebración de los 45 años, que va a ser en abril, en el marco de la Feria del Libro, y por eso empezamos con este tema, y para eso tenemos nuestros dos invitados. Pero antes le voy a pedir el favor a Rocío, que es nuestra coordinadora de servicios editoriales, que nos haga una pequeña presentación, una introducción de por qué en el marco de todos estos temas de actualización, una de nuestras nuevas líneas que estamos relanzando de servicios editoriales toma especial relevancia. Entonces, nuevamente, bienvenidos, y Rocío, te doy la palabra. Listo, muchas gracias Isabel. Yo por aquí les voy a compartir la pantalla. Listo, sí, pues digamos que en el marco de toda esta celebración y también de pensarnos cómo estamos trabajando y qué sigue para la empresa, qué sigue para ECOE, estamos aprovechando también este espacio para poder relanzar nuestro portafolio de servicios editoriales, que ha sido una grata sorpresa la acogida que ha tenido durante los años, que pues digamos, este servicio se empezó hace un tiempo y hoy queremos como establecerlo de una manera mucho más sólida. Entonces, antes de dar inicio a nuestra conversación, vamos a hablar un poco sobre esos servicios editoriales para que quienes estén interesados sepan que en ECOE pueden encontrar un aliado para sus soluciones editoriales. Va a ser una presentación breve y damos inicio a nuestra conversación. Entonces, pues nada, en el marco de todos estos cambios y de toda esta celebración y demás, nuestro portafolio busca no solo seguir ofreciendo como la calidad que representa nuestro trabajo, sino que también buscamos seguir cumpliendo con nuestra misión, con nuestro propósito como Ecoediciones, que es el progreso a través del conocimiento. Ay, toma.
Listo. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, nuestros servicios editoriales los estamos ofreciendo el día de hoy para ustedes como una extensión de esa experiencia de la que nos ha estado hablando Isabel y también aunado a la calidad que hemos desarrollado en toda esta trayectoria que el próximo año pues esperamos que nos acompañen a celebrar. Y bueno, estos son como los servicios básicos que manejamos, que es como eh, nuestro, como nuestra fuerza, nuestra columna, por decirlo así. Estos son servicios editoriales que ofrecemos, digamos que en conjunto, por ejemplo, para la elaboración de un libro de inicio a fin o por separado. Entonces ahí podemos ver en la pantalla como las distintas opciones que pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, la corrección de estilo de documentos, libros, artículos científicos, la edición, también todo el tema de la gestión del ISBN, el ISBN electrónico, la creación o asignación del DOI, todo el tema del diseño de cubiertas, de la diagramación o maquetación de un libro, la impresión de ese mismo libro, la conversión, por ejemplo, a formato, que ahora también pues está muy en auge el tema de los libros digitales, los formatos EPUB y demás. Y de igual manera, pues lo que a nosotros nos interesa también como el mensaje de esta presentación que estamos teniendo sobre el portafolio es básicamente contarles que nuestro servicio es personalizado, enfocado en los requerimientos particulares de cada libro, de cada producto editorial que llega a nosotros. Y pues como siempre nos ha caracterizado, trabajamos para que el resultado que se entregue sea de alta calidad y supere obviamente las expectativas de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, luego les enviaremos como los datos de contacto en caso de que alguno de ustedes que nos está viendo el día de hoy pues estén interesados y de igual manera pues esperamos que nos puedan acompañar en nuestra celebración del próximo año. Y bueno, para no seguir haciendo esta introducción más larga, entonces damos inicio así a nuestra charla sobre la inteligencia artificial y dos temas supremamente importantes que nos convocan el día de hoy, que es la propiedad intelectual y la educación superior. Entonces, quisiera arrancar presentando a nuestros invitados. Ellos son Margarita Rueda, ella es ingeniera de sistemas, administradora de empresas de la Universidad de los Andes. Cuenta con maestría en Administración de Negocios Globales de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, y una maestría en Administración de la Universidad de los Andes. Es becaria del programa Liderazgo por Bogotá 2019 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y mentora del Centro de Emprendimiento de la misma universidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en compañías nacionales, públicas y privadas en el sector educación, servicios y financiero, y actualmente se desempeña como rectora del Colegio Gimnasio Los Portales, haciendo parte también del colectivo Mujeres TIC Colombia. Sus últimos años de experiencia profesional los ha dedicado a la sensibilización del uso de las tecnologías de la información y de visibilizar el rol de la mujer en el sector TIC. También nos acompaña Juan Camilo Medina, él es abogado, especialista en propiedad intelectual, derecho de autor y nuevas tecnologías y magíster en Business Administration de la Universidad Externado de Colombia. Él cuenta también con estudios en dirección jurídica de empresas de la Universidad de los Andes y coaching en gerencia y liderazgo. Cuenta con más de 10 años de experiencia y su trayectoria se ha centrado en la práctica de derecho corporativo, propiedad intelectual y derecho tecnológico. Es profesor de la materia Cloud Computing y Marco General de las Tecnologías Disruptivas de la Universidad Externada de Colombia y ha sido destacado 2 veces por la publicación inglesa, General Counsel Powerlist Legal 500 como uno de los 100 abogados más influyentes e innovadores de Colombia.
Entonces, pues nada, Juan y Margarita, muy bienvenidos a este encuentro y muchas gracias también pues por acompañarnos el día de hoy, por tener esta conversación tan importante en torno a un tema que nos apela a muchos. Rocío, muchas gracias por la invitación, a ECOE, pues también por tenernos en cuenta a Juan y a mí para este diálogo, que seguramente será un diálogo muy enriquecedor para las personas que actualmente nos están acompañando. Saludos especiales a todos los que están conectados aquí en Colombia, fuera de Colombia, vi que por chat escribían desde Ecuador, así que bueno, esperemos que muy enriquecedora esta conversación que vamos a tener junto con Juan Camilo y ustedes el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación otra vez a ECOE, por copiarme siempre y por invitarme a estos eventos que para mí es de lo más enriquecedores. Y hablar de temas de tecnología y de derecho es de las cosas que más me apasionan. Entonces, pues nada, mil gracias y esperamos obviamente que con Margarita podamos cumplir esas expectativas que tienen y si no, nos pueden buscar obviamente después en redes sociales. Con gusto obviamente podríamos ampliar cualquier tipo de duda que tenga. Entonces, muchas gracias, Rocío y Ecoe por la invitación. Listo, claro que sí. Yo quisiera que empezáramos pues por el principio, porque digamos, ya desde hace unos años venimos escuchando el tema de la inteligencia artificial. Siento que muchas personas tenemos en la cabeza una idea de qué significa o qué es inteligencia artificial, pero siento que todavía no hay una idea muy clara de lo que esta tecnología representa. Entonces yo quisiera que nos contaran precisamente qué es y qué no es, porque también entre esas ideas como que se empiezan a formar mitos que ya más adelantico vamos a contar, pero pues para arrancar yo creo que contar o partir de una definición sobre qué es y qué no es la inteligencia artificial. Listo. Bueno, digamos que gracias, Rocío, pues como por esa introducción y por supuesto por esa primera pregunta que es muy importante para que arranquemos a hablar sobre ese contexto y qué es y qué no es inteligencia artificial. Hoy por hoy escuchamos bastante usar diferentes sectores. Sin embargo, es importante acotar qué es. Y básicamente la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se evitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. Eso es lo que básicamente significa. Lo que estamos buscando a través del desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial es lograr replicar la forma de racionalizar o de pensar del ser humano o del individuo. En los últimos años, seguramente todos hemos visto que pues, ha ganado mayor protagonismo el tema de inteligencia artificial y se ha abanderado como una de las tecnologías sobre las cuales está reposando el tema del desarrollo de la cuarta revolución industrial. Recordemos que esa cuarta revolución industrial está enfocada sobre la base de los datos como protagonistas y el volumen de información. Y por ello, rescatamos esos modelos para trabajar pues alrededor de los datos hoy por hoy, que sabemos que dentro de las organizaciones se vuelve como el activo más preciado. La inteligencia artificial no es creada hoy, sus desarrollos inician alrededor de 1934, 1940, solo que ha tenido más protagonismo porque lo que nos permite es, a través de capacidades de cómputo, pues poder procesar mayores niveles de datos e información y por ello pues ha tenido más protagonismo relevante en los últimos años. Digamos que para efectos en el momento que, digamos, qué ha sucedido en Colombia y cómo ha sido la adaptación en Colombia en términos de estos modelos, podemos resaltar que el DANE mencionó que entre el 2021 y 2022, digamos que se evidenció que los servicios de desarrollo de sistemas de información y de procesamiento de datos presentaron un incremento del 25% en comparación con el año 2019. ¿Y esto es producto de qué? Producto de que evidentemente la pandemia
apropiación y el uso de estos modelos. En 2022 marcó un importante del desarrollo de inteligencia artificial. Yo no sé si me están escuchando, Juan, porque te veo congelado. Sí, estamos teniendo algunos problemas tuyos de Juan, comunicación. Creo que te estás a veces congelando un poco. Y bueno, tu imagen está congelada y escuchamos hoy intercortado. Entonces, sí, creo que sí tenemos como problemas con tu audio. Bueno, no, yo creo que si quieren sigo por mi lado porque creo que Margarita Sí. se nos fue un poco. Pero bueno, siguiendo un poco lo que decía Margarita en temas de inteligencia artificial, es importante diferenciar que no todo es inteligencia artificial y que, yo creo que ya se conectó Margarita otra vez. Y te iba a decir, Margarita, si puedes de pronto quitar la cámara, a ver si de pronto eso facilita la recepción del audio. Puede ser. Bueno, si algo tienes el micrófono apagado, Margarita. Démosle 20 segundos, si no continúo Ya. y la complemento un poco. Aló, Margarita, no. Bueno, justamente lo que mencionaba Margarita es cómo la inteligencia artificial está tomando ese protagonismo, no solamente en Colombia, sino en la región, a nivel mundial. No sé si ustedes escucharon hoy la noticia de uno de los narradores de Harry Potter, Michael Frey, creo que se llamaba, donde está denunciando que se le estaba copiando su voz, que ya la inteligencia artificial había copiado su voz, que se estaba imprimiendo en sus libros, ¿cierto? Que servía como narrador de los libros para incluir en otras obras. Entonces él estaba culpando el tema de la inteligencia artificial y eso lo vamos a conectar ahorita un poco con el tema de la propiedad intelectual. Pero siguiendo un poco el tema de la inteligencia artificial, también tenemos que tener en cuenta dos subgrupos que están dentro de la misma inteligencia artificial. Por un lado está el Machine Learning, que no sé si ustedes lo han escuchado, que es el aprendizaje automático, que es crear sistemas que puedan aprender con el tiempo con base a las bases de datos que tienen. Es decir, que con base a esas bases de datos que la inteligencia artificial está tomando, aprende determinados patrones a través del algoritmo que se le imprime para generar contenido. Esto pues obviamente ha generado que en algunos campos, como por ejemplo en el campo del entretenimiento, pues se empieza a cuestionar un poco sobre el tema de la propiedad intelectual, que ya vamos a tocar un poco qué es el tema de la propiedad intelectual y cómo esto empieza a hacer sentido. Pero para tener claro, digamos que ya el concepto como tal de la inteligencia artificial, pues también tenemos este machine learning. Por otro lado, también se ha escuchado y también y hemos hablando sobre el tema del deep learning, que es todo el tema del aprendizaje profundo, que es un poco ya más complejo al tema de la inteligencia artificial per se y también lo que conocemos por el machine learning. Porque aquí ya lo que trata de hacer la inteligencia artificial es imitar el funcionamiento de las partes del cerebro humano para crear ya contenido. Entonces, aquí no solamente es, digamos que tomar bases de datos y con bases de datos generar contenido, sino aquí ya es imitar algunas partes del cerebro humano para, bien sea, generar contenido o no. No sé si ustedes también escucharon hace poco una noticia en la que una inteligencia artificial por parte de Google que se llama Anila generó una inteligencia artificial capaz de replicar sentidos, capaz de que la inteligencia artificial tenga esa capacidad de sentir. De hecho, el ingeniero que tuvo la conversación, digamos que lo pueden encontrar en YouTube, que además es un tema bien interesante, se llama Lambda. En YouTube pueden escuchar y recrear la conversación que tuvo el ingeniero con la inteligencia artificial y una de las respuestas que tuvo la inteligencia artificial en el marco del deep learning era que tenía miedo profundo que la desconectaran. Entonces, se dan cuenta, ya estamos avanzando al tema de la generación de contenido como la inteligencia artificial generativa, allá a una réplica de sensaciones que solamente el cerebro humano puede tener, como el tema de que le desconecten, inclusive también esa inteligencia artificial que les menciono, que es Lambda, también decía que significaba mucho para esa inteligencia artificial lo que estaba haciendo el humano por él, que le gustaba y que confiaba en él. Entonces vemos que esta parte de Deep Learning se viene desarrollando cada vez más y los desafíos jurídicos que vienen en torno a ello pues son cada vez mejor.
No sé si Margarita recobró algo, conexión. Está Rocío tratando, Juan Camilo, de trabajar con Margarita, a ver cómo regresa bien. Ah, bueno, de todas formas no hay lío. Entonces, pues digamos que sí es importante como para efectos de esta charla, empezar diciendo qué es la inteligencia artificial, que ya lo bien lo mencionaba Margarita, que es simular el movimiento humano en máquinas y sistemas informáticos, que tenemos un subgrupo que se llama Machine Learning y otro subgrupo que es mucho más complejo de imitación de parte del cerebro humano, que es el Deep Learning. Ya con esto, si quieres, podemos pasar a lo que es propiedad intelectual, Rocío. Listo, sí, claro que sí. Ahí me sale que Margarita ya está en la llamada. No sé, Margarita, si ya quieres complementar con esa definición. Rocío, sigo teniendo Ah, ya, problemas de conexión, estoy organizándome y ya vuelvo a conectarme. Entonces, que Juan Camilo listo, continúe, por favor, con el punto de propiedad intelectual. listo, perfecto. Bueno, Juan Camilo, entonces si quieres arranquemos con ese tema de la propiedad intelectual, la inteligencia artificial, que siento que también es un tema no solo muy importante, sino que también muy necesario para aclarar, digamos, como los alcances de esta tecnología, todo este miedo y temor que pues, si bien Ujú. ya lo dije, lo veremos más adelante, pero pues si quieres empecemos entonces a esbozar ese tema de la propiedad intelectual, por favor. Claro que sí. Bueno, yo creo que antes de abordar ya el plato fuerte de qué pasa cuando yo le pregunto a ChatGPT o cuando genero algún tipo de imagen o video, si esto puede ser protegido por la propiedad intelectual, yo creo que sí es importante que definamos qué es la propiedad intelectual para efectos, obviamente, de entender por qué la propiedad intelectual puede llegar a proteger o no las obras que generamos y cómo la estamos viendo día a día, no solamente en el campo académico y en el campo de las universidades, que es un tema que nos convoca el día de hoy, sino también todos los campos. Lo hemos visto, como les bien mencionaba, en el tema de entretenimiento, en el tema de salud, en el campo jurídico y obviamente en el campo editorial, donde estamos viendo que hay autores o no que están generando contenido a partir de la inteligencia artificial y si realmente eso hace sentido o no con lo que venido haciendo desde la propiedad intelectual para su protección. Entonces, partiendo de la base, digamos que en el desayuno teníamos esta conversación y no sé si el público que está acá puede llegar a levantar la manita y quisiera saber quién de los que está acá cree que las ideas se protegen por ese punto. ¿Quién cree que las ideas se protegen a la luz del derecho? Si alguien puede levantar ahí la manito sería buenísimo para ver. Eh, Ana María, muy bien. No veo más, no sé si sea por temas de que no se puede ubicar la manito, pero lo importante, eso muy bien, por ahí veo también que levantaron, pero muy bien, como bien lo menciona Rafael, las ideas no se protegen. Esto es muy importante que lo tengamos claro a los de la propiedad intelectual y en el tema intelectual, porque hemos visto que en algunos escenarios, por ejemplo en la editorial, dicen, ah, no, es que tú me robaste la idea, esa idea es mía. Entonces, la propiedad intelectual no protege la idea, pero la forma de expresión de esta idea sí. ¿Cómo así? Es decir, cómo yo plasmo esta idea en una obra, por ejemplo. Tengo una idea sobre un escrito o sobre una película y genero ese guión, genero la película, compongo la canción. Y ese producto como tal, pues como bien lo mencionaban en el chat, sí tiene lugar al tema de la protección por parte del derecho. Entonces, esa propiedad intelectual se relaciona con todas las creaciones de la mente, de las invenciones, de las obras literarias, artísticas. Y podemos definir la propiedad intelectual o la podemos definir en dos campos principalmente. Una, por el lado de los derechos de autor, que como bien les mencionaba, es todo lo relacionado con el tema de los libros, obras cinematográficas, composiciones literarias, obras, música, todo ello. Y por otro lado, tenemos la propiedad industrial. Y vamos a ver que tanto en el derecho de autor como en la propiedad industrial vemos la inteligencia artificial activamente. ¿Por qué? Porque en el campo de los derechos de autor, como bien les mencionaba, el tema de las obras literarias, dramáticas, composiciones, y vemos que hay muchos softwares de inteligencia artificial
que pues genera ese tipo de contenido y ya vamos a ver en qué punto o en qué punto no generaría protección. Pero también el tema de la propiedad industrial, ¿por qué? Porque la propiedad industrial tiene todo, abarca todo lo que tiene que ver las marcas, las patentes, el modelo de utilidad y todo lo que tiene que ver con diseños industriales. Les mencionaba en el desayuno anterior que tengo un amigo que es diseñador gráfico y él se dedica a hacer marcas, ¿sí? Los empresarios van a donde él y le dicen, Juan, ayúdame a hacer esta marca para identificar este servicio, este producto. Él a través de unos bocetos, pues le plasma las marcas, ¿cierto? Y pues con base en eso van y registran, identifican la marca en el bien y servicio. Pero él me mencionaba que ya está utilizando la inteligencia artificial para generar los primeros bocetos y con eso presentarle al cliente y el cliente decir, oiga, no, quítele esto, póngalo esto y así, digamos que intervenir él como diseñador gráfico. Pero él se empezó a preocupar ya en este tema porque con un cliente le presentó los primeros bocetos, luego le presentó las otros diseños industriales y el cliente le dijo, no, ¿sabe qué? Me gustaban más los bocetos originales. Y obviamente eran hechos por inteligencia artificial. Entonces vemos que ya la inteligencia artificial está llegando a un punto donde está inclusive mejorando a partir de lo que el diseñador le ha alimentado, mejorando, digamos, el tema de la creación. Entonces, pues acá en la propiedad industrial también lo vemos. Siguiendo con el tema del derecho de autor, que les mencionaba sobre el tema de los libros y las obras, tenemos que tener dos temas muy importantes en esta charla para que luego analicemos el tema de protección. Lo primero es que el derecho menciona que para una obra ser objeto de protección de la propiedad intelectual vía derechos de autor, tiene que tener dos componentes obligatoriamente. El primero de ellos es que sea original, es decir, que mi obra realmente sea original. ¿Y esto qué quiere decir? Uno, lo más básico, que no sea copia de otra, ¿cierto? Y el otro, que haya un esfuerzo intelectual, que es la parte subjetiva, que es un poco más complejo de determinar si realmente mi obra no carece de esfuerzo intelectual. Entonces, lo primero, originalidad. Y lo segundo, en la mayoría de legislaciones mundiales, digamos en las legislaciones de los países, también se requiere que haya intervención humana. Y esto es muy importante porque ahorita cuando ya toquemos el tema de si lo que yo genero a través de la inteligencia artificial tiene una protección, pues tenemos que tomarlo en cuenta bajo dos puntos. Si mi obra es original y si tiene intervención humana, ¿cierto? Y pues obviamente como acá estamos personas de varios países, de México, de Ecuador y demás, pues en cada una de ellas pues tendrá su protección. Por ejemplo, los que estamos acá en Colombia, tenemos la legislación para derechos de autor, que es la Ley 23 de 1982, y la decisión 351 del 93, que es una decisión andina que protege todo lo del derecho de autor. Y en temas de propiedad industrial, tenemos la decisión 483 del 2000, que abarca todo este tema. Entonces, teniendo esto claro, yo creo que ya podemos empezar a discutir, uno, sobre los desafíos que tenemos en la inteligencia artificial, para luego ya adentrarnos un poco más a lo que considero yo se puede o no proteger. ¿Y por qué digo yo? Porque acá tenemos diferentes conceptos, conferencistas y diferentes académicos sobre el tema del alcance de la protección. Lo que yo les voy a exponer acá es lo que tenemos algunos académicos y algunos abogados de propiedad intelectual que hace sentido en temas de protección de inteligencia artificial, pero hay otros, como les voy a comentar un caso en Estados Unidos, que considera que las herramientas de propiedad intelectual no son objetos de protección bajo el copyright. Listo, gracias Juan. Creo que ahora sí Margarita nos puede acompañar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Me excuso con todos, no sé si la cámara me ven. Ahora Hola, sí te hola. estamos viendo. Sí, ahora sí te vemos. Me excuso con todos, pero pues el tema del internet, ¿no? Y la tecnología, que es algo de lo cual estábamos hablando. Bueno, Juan, si me pones un poco en contexto, ¿dónde cierras tú? Volver a retomar y si volvemos entonces a retomar el tema de qué es y qué no es, que quedó un poco inconcluso. Sí, hay digamos que complemento un poco respecto a tu concepto de inteligencia artificial, hablando un poco de machine learning y deep learning, y luego, digamos que hizo una introducción sobre lo que es la propiedad intelectual en temas de derechos de autor y propiedad industrial. Bueno, dentro de la conversación habíamos también, no sé si alcanzaron a escuchar que hubo un hito muy importante que marcó el 2022
y fue el nacimiento de lo que es ChatGPT o el nacimiento de lo que es inteligencia artificial generativa. ¿Hasta ahí se escuchó? Juan, ¿me confirmas? No, eso, pues más o menos, Listo. no lo Vale. teníamos tan claro. Ok, entonces veníamos hablando que básicamente, pues inteligencia artificial lo que busca es emular las formas de razonamiento humano y de cómo las máquinas pueden llegar a tomar decisiones como nosotros los humanos razonamos. Entonces, les doy un poco de contexto y me perdonan las personas que están de fuera de Colombia, pero es importante hablar en Colombia qué pasó después de pandemia y por qué se aceleró el crecimiento de la inteligencia artificial y el uso de estos modelos. Y fue precisamente producto del tema de la pandemia que, digamos, que se acelera ese crecimiento y ese uso y apropiación de este tipo de modelos. Y el DANE, que es el Departamento Estadístico Nacional de Colombia, pues menciona que entre el 2021 y 2022, todo lo que es conocido como servicios de desarrollo de sistemas de información y todo lo que es procesamiento de datos, que es detrás de lo cual hay modelos de inteligencia artificial, crecieron 25.8% respecto al año 2019. ¿Listo? Entonces, Colombia tuvo una dinámica muy interesante en el proceso de apropiación de inteligencia artificial y no solo desde la parte técnica, sino también se empezaron a tener conversaciones muy importantes hacia la parte de regulación en ética del uso de la inteligencia artificial, que seguramente va a ser un punto que vamos a abordar ahora con Juan Camilo en la conversación. Llega entonces 2022 y nace ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes lo usan en su día a día, en su quehacer, en sus actividades, pero también nos suscita preguntas de ¿está bien usarlo? ¿Hasta dónde usarlo? ¿Cómo utilizarlo? Y básicamente lo que pasa a partir del noviembre de 2022 y lo que ha venido pasando ahorita 2023 es que ya no hablamos solo de IA, sino hablamos de IA generativa. ¿Y qué es la inteligencia artificial generativa? Es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca ya en la generación de contenido original. Quiere decir que esos modelos que nosotros teníamos montados de inteligencia artificial ya se autoenriquecen y ellos mismos ya pueden generar todo lo que son imágenes, audio, voz, que es lo que estamos viviendo ahorita o que hemos visto en el uso y apropiación de estos modelos todo el año pasado y este año. Y ahí es donde vamos. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se van a mover estos modelos de inteligencia artificial? Que es, digamos, un punto que abordaremos más adelante en la conversación. No sé si con esto, digamos, quedamos ya nivelados en la conversación de qué es IA y qué no es. Es importante también mencionar que en ocasiones, digamos, contextualizamos el modelo solamente a un tema de analítica y hay un montón de temas detrás que como Juan Camilo creo que les alcanzó a mencionar, pues son todos los modelos de Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de lenguaje natural, que son algunas de las áreas sobre las cuales pues se trabaja todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, digamos que con esto cerraría el primer contexto de qué es inteligencia artificial. Listo, perfecto. Gracias, Rocío, Margarita. Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, no te listo. preocupes. Listo, muchas gracias, Margarita. Ya entonces ahora sí podemos cerrar como esa primera parte, como de contextualizar este tema, de poder entender cómo ha funcionado, dónde aparece, cómo aparece. Y entonces, si quieres, Juan Camilo, sigamos y Margarita también, con un tema que venimos esbozando ya desde el inicio, que es el tema de los mitos y los desafíos, porque digamos, tú nos ponías, Juan Camilo, varios ejemplos, eh, pero digamos, ¿cuáles serían justamente esos desafíos a los que esta herramienta nos enfrenta? Y también los mitos, porque como veníamos diciendo, pues hay unas ideas que se van gestando, que se van como organizando entre el pensamiento colectivo que no corresponde a lo que esta herramienta o a que esta tecnología realmente es y realmente como que ofrece.
Entonces, Juan, Margarita, no sé si quieran pues, seguir como con este tema sobre mitos y desafíos, aunándolo ya a lo que hemos venido tejiendo. Sí, Bueno, yo Margarita, si creo que, quieres arrancar, si quieres arranca. listo, creo que el primer mito que debemos dirimir acá en esta conversación es si la inteligencia artificial nos va a superar como humanos, Juan. Esto, digamos, hay dos corrientes en los temas de tecnología, que son aquellos que nos muestran inteligencia artificial como Terminator y que todas las máquinas van a superar, o una corriente digamos, de profesionales de tecnología que concibe estos modelos como un complemento y digamos, un acompañamiento como una herramienta adicional al desarrollo profesional de nosotros. Entonces, hay esas dos miradas, un poco la mirada de las máquinas nos van a superar y la mirada de cómo en realidad podemos nosotros notar que no nos van a superar, sino que por el contrario, todos estos desarrollos en tecnología complementarán nuestros procesos profesionales. Claramente hay un tema ahí que ha suscitado bastante interés y es que es efectivamente todos los procesos de automatización e industrialización pues van a evocar cambios digamos, en el perfilamiento profesional y en las profesiones que hoy por hoy tenemos. Entonces, algunas profesiones efectivamente van a desaparecer, pero mi mirada es un poco más positiva, que no es que desaparezcan ni se extingan, sino por el contrario, como la inteligencia artificial complementa mi quehacer. Es decir, los profesionales que decidan apropiarse de modelos de inteligencia artificial y entrar digamos, en estos campos, sobrevivirán. Aquellas personas que definitivamente quieran rezagarse y entender que la herramienta de tecnología no lo complementa, creo que serán profesiones que sí se van a extinguir. Yo creo que es importante para resaltar, pues salió hace poco el ¿qué? Digamos como el informe del Foro Económico Mundial alrededor de la proyección de nuevos, digamos, de nuevas profesiones que se van a crear alrededor del campo de la inteligencia artificial y efectivamente se ve que van a ser absorbidas algunas, pero por el contrario se están creando profesiones que ni siquiera nosotros estamos formando en educación superior, como son el AI Prompt Engineer, que son aquellas personas que se dedican a hacer las preguntas correctas o a diseñar el prompt de cómo preguntarle a una herramienta como ChatGPT. Son profesiones que ya digamos que están siendo reconocidas en Estados Unidos, pero que a nivel de formación profesional en las ciudades todavía no han sido reconocidas. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando en el sector educación, y no solo educación superior, sino básica y media, también están incluidos, es a entender que los modelos de aprendizaje cambian y que hay que fortalecer como una habilidad y una competencia muy importante de nuestros estudiantes todo el tema del pensamiento crítico y cómo los estudiantes pueden aprender a indagar de una manera mejor para entender que la IA va a seguir creciendo, pero cómo hacemos como esa complementariedad entre tecnología y modelos de aprendizaje y enseñanza. Juan. Sí, sí, a ver, alineado con lo que mencionas, yo siento que la inteligencia artificial no va a reemplazar completamente a los humanos en el trabajo. Yo siento que este es el mismo miedo que se ha presentado en todas las revoluciones industriales, justamente cuando también apareció las máquinas, el computador, que decían como que ya la gente se le va a olvidar escribir a mano, con el tema de la máquina de escribir, que después el computador y demás. Siento que son miedos naturales. Si bien es cierto, cuando aparecen las revoluciones industriales se extinguen algunas profesiones, pero como bien lo mencionaba Margarita con el tema de la ingeniería prompt, pues son nuevas ingenierías digamos que nuevas profesiones en las que las personas tendrán que educarse para hacerle frente a esto. Es decir, es una tecnología que sin duda está revolucionando el mercado completamente, pero siento que es la misma, que es el mismo hito que se ha presentado en las revoluciones industriales. Entonces, digamos que va a llegar el punto de decir como no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar el trabajo, sino te va a reemplazar la persona que no sepa la inteligencia artificial, no sepa cómo utilizarla.
Por ejemplo, en el sector legal pasa un montón. Eh, Hay abogados que pues tienen miedo de que ya lo vimos chatbots o inclusive ya hay unos nuevos softwares que hacen completamente el contrato. Yo, por ejemplo, uso una herramienta de inteligencia artificial donde incluyo las dos contrapartes en un contrato y él, a través de la analítica de datos y a través de revisar el cliente, incluyo no, cláusulas para proteger el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Entonces ahí podemos verlo como una especie de herramienta que ayuda a la eficiencia del abogado como tal. Entonces, digamos que sí es importante tenerlo en cuenta en temas como una herramienta para hacerlo. Pero como lo mencionaba Rocío, estos son mitos, pero también tenemos desafíos en torno a esto. Y cuando hablo de desafíos, también tenemos que hablar sobre el tema de la precisión y la veracidad que tiene este tipo de inteligencia artificial. No todo lo que genera ChatGPT, por ejemplo, o cualquier tipo de inteligencia artificial, pues es veraz. Como ustedes bien saben, ellos, o la primera edición de ChatGPT recoge datos hasta septiembre de 2021 y de ahí empieza a generar respuestas al prompt que yo le pregunte. Pero también ChatGPT no se excusa, no dice como, no, qué pena, señor Juan Camilo, por la pregunta, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Si no sabe la respuesta con base en la base de datos que tiene, inventa. Y lo hemos visto. No sé si ustedes, no sé si ustedes conocieron la historia de unos jueces en Colombia que utilizaron ChatGPT para orientar una sentencia sobre todo de tutela, de rango de tutela, para la protección de los derechos de menor. El juez utilizó ChatGPT para orientar la sentencia y resulta que muchas de las, digamos que el input que tuvo ChatGPT no corresponde con la realidad, se inventó una jurisprudencia, unos casos que ni siquiera existían y demás, y el juez, sin medir más allá de la precaución que debe tener el juez para ello, lo incorporó en su providencia. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el tema de desafío en términos de veracidad, porque pues obviamente acá pues él puede generar lo que sea. También un punto muy importante que hemos tenido, que hemos estado, digamos que experimentando alrededor del mundo, y es por esto que en algunos países ha sido vetado algunas inteligencias artificiales generativas, es sobre el tema de la privacidad y seguridad de los datos. ¿Por qué? Hay algunas empresas y hubo un caso muy famoso en el que una clínica, no pasó en Colombia, puso a disposición de la inteligencia artificial la historia médica de muchos pacientes con el objetivo de que se lo organizara mejor. Cuando ustedes leen los terms and conditions, los términos y condiciones de alguna inteligencia artificial, ustedes están dándole la licencia a esta inteligencia artificial para que pueda utilizar esos datos para posibles respuestas después o para hacer machine learning. Entonces también hay que tener mucho cuidado con los datos personales que se le dan a estas inteligencias artificiales porque eso todavía no está inventado completamente y digamos que estas empresas están trabajando fuertemente para que los datos personales se vean, digamos que protegidos por sus softwares, no sean, digamos que ventilados en algunos prompts digamos que lo pregunten. No sé si Margarita me quieres complementar en los retos que estamos experimentando. Bueno, aparte de los mencionados por ti, Juan, en términos de seguridad, que no sé si también hace poco vieron los ataques cibernéticos que tuvimos con sector gobierno y la pérdida de un montón de información importante por un hackeo y secuestro de datos. Entonces, pues ahí el tema pues de datos es importante, pero también de dónde se alimentan los modelos de inteligencia artificial, que son los datasets sobre los cuales trabajan estas herramientas y modelos. Y ahí hay otro reto importante, Juan, que no lo mencionaste y está alrededor de cómo estos datasets se alimentan con datos históricos. Si nosotros no tenemos incorporados algunos datos que hoy por hoy son importantes, empezamos a generar un tema de sesgos intrínsecos dentro de la herramienta y cómo trabaja la herramienta. Entonces, esos sesgos se dan producto de cómo están estructurados esos datasets de información sobre los cuales se alimenta la herramienta. Y ahí entonces creo que retos importantes, pues necesitamos también con urgencia y muy importante el tema de regulación de la estructuración de estos modelos de inteligencia artificial. El marco ético normativo sobre el cual va a reposar esta inteligencia artificial en cada uno de los países donde nosotros estamos es inminente e imperativo y se requiere con urgencia.
Y ahí también, ¿para qué, Juan? Porque ese marco ético normativo debe descansar de unos principios importantes que nosotros como ciudadanos debemos saber, sobre los cuales se construyeron esos modelos de inteligencia artificial. Por un lado, el tema de la transparencia y explicación de los datos, de cómo se obtuvieron, cómo se construyó el modelo. Eso es importante que el ciudadano lo conozca, porque creo que nosotros caemos inocentemente en nuestra cotidianidad en entregar información para almacenamiento de la misma, sin nosotros saber para qué van a hacer uso de esos datos. Entonces, en política y de tratamiento de datos, ahí hay un reto imperativo, y por supuesto en el tema de transparencia y explicación sobre para qué van a ser usados esos datos alrededor de los modelos de inteligencia artificial. Privacidad, que tú ya lo mencionaste, el tema de seguridad, que lo mencionamos, el tema de no discriminación, que va muy enfocado también a esos sesgos intrínsecos que generamos en el modelo, producto de que el dataset no está bien alimentado, y podemos caer en sesgos intrínsecos raciales o de género. No sé si alguno de las personas que está conectada sabe, por ejemplo, que cuando empezó Amazon a hacer sus procesos de reclutamiento para tener más mujeres en cargos de tecnología, empezaron a identificar que llegaban solo hojas de vida de hombres y se empezaron a preguntar por qué no llegaban de mujeres. Resulta que el modelo que ellos habían hecho de preselección de hojas de vida, digamos, sacaba de tajo a las mujeres que aplicaban a estas posiciones. ¿Y era por qué? Porque el dataset sobre el cual había sido entrenada la inteligencia artificial en su momento no incluía mujeres, y entonces eso generó un sesgo intrínseco en la herramienta que tuvo repercusiones en por qué las mujeres no podían llegar a cargos de tecnología importantes dentro de Amazon. Ese es un ejemplo claro de qué pasa si nosotros no sabemos qué está pasando detrás de la programación de la herramienta y del modelo de inteligencia artificial. No sé, Juan, si tú aquí quieres Sí, aportar algún punto adicional. sí, me gustaría complementar el tema de sesgo con dos casos muy puntuales que han ocurrido alrededor del mundo, uno en Estados Unidos y otro en Francia, bueno, en Estados Unidos y también en algunos países de Europa, y es sobre las cámaras de reconocimiento facial. Yo no sé si ustedes, yo creo que han sido casos muy sonados en el que cámaras que a través de la inteligencia artificial reconocen criminales, han tenido desviaciones en temas de sesgos. Hace poquito en Estados Unidos, creo que fue en Alemania, donde una persona de determinada raza, la inteligencia artificial reconoció que potencialmente puede ser criminal, y esta persona estaba embarazada con 7, 8 meses, llegó la policía a su casa y sin mediar palabra la arrestó, y después se dieron cuenta que la base de datos, la inteligencia artificial que utiliza para detectar criminales, pues tenía algunos sesgos, porque como bien lo explicaba Margarita, se alimenta de algunas de bases de datos que no en todas las ocasiones puede ser, digamos que cierta en el momento de utilizarla, en este caso por parte de la policía. Este problema, digamos que en la mayoría de los países, por ejemplo, en California, en el estado de California, en Estados Unidos, ya se prohibió el uso de esta cámara, de estas cámaras para identificar criminales, pues porque se dieron cuenta que la mayoría de avisos que se le da a la policía, pues eran personas de determinada raza, ¿cierto? Que eran potencialmente delincuentes. Y otro caso también que ocurrió, que también involucra el tema del sesgo, fue en Francia. También en un software de inteligencia artificial, pues analizaba las solicitudes de ingreso en una cierta universidad, y también con base en una base de datos que nada que ver, nada que ver en temas de actualización, pues arrojaba y rechazaba estudiantes que tenían ciertas condiciones socioeconómicas. Cuando se dieron cuenta que la mayoría de personas estaban siendo rechazadas, pues se dieron cuenta que la inteligencia artificial estaba utilizando un algoritmo erróneo, y pues esto obviamente estaba generando una discriminación bastante grave en esta universidad francesa por temas de admisión. Entonces, un poco para cerrar este punto, Rocío, si bien hay mitos alrededor de también que pues obviamente son superables si lo comparamos con las revoluciones industriales que han tenido alrededor de la historia de la humanidad, también es cierto que tenemos unos mitos, unos retos, perdón, bastante grandes en torno a ella, y que todos los días, obviamente, desde el lado de la ingeniería se está tratando de solventar, pero también desde el derecho, como bien lo mencionaba Margarita, genera reglamentaciones claras
y legislación, que de pronto un poquito más adelante lo tocamos, para evitar este tipo de situaciones. Listo, gracias Juan. Sí, ahorita hablando de tiempo, premia. Quería hacer como un comentario para quienes de pronto están teniendo preguntas que quieran hacerle a Juan o a Margarita, para que las vayan escribiendo en el chat y más adelante, ya cuando finalicemos la charla, damos ese espacio por ahí unos 15 minutos para que algunas preguntas sean respondidas. ¿Listo? Entonces ahí en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas y ya más adelante las vamos a responder. Yo quisiera que tocáramos un tema importante y es, digamos, ya que hablamos de los sesgos, ya que hablamos de la protección de datos, de la propiedad intelectual y demás, por ejemplo, cómo hacer con este tema de la inteligencia artificial dentro de la educación superior, ¿no? Porque también se empiezan a crear esas ideas de, ah, no, pero es que ahora los jóvenes le preguntan algo a ChatGPT y ya les hace la tarea, ¿sí? Como ya no tienen que pensar, ya no tienen que buscar el libro, ya no tienen que estudiar, sino que ya la inteligencia les da todas las respuestas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, justamente como lo hemos manejado en este espacio, como una herramienta para los jóvenes, digamos, en temas, por ejemplo, de la creatividad, en temas de, por ejemplo, fomentar su pensamiento crítico, en lugar de tener como esta idea de que no, la inteligencia ya les hizo todo y mejor dicho, ya no necesitan estudiar y ya la carrera la van a pasar pues así facilito porque ya la inteligencia les hizo todo. Entonces, Margarita, si quieres tocar ese tema y luego si quieres Juan Camilo, entonces complementamos al respecto. Vale, Rocío, gracias. Ahí, respecto a la pregunta, entiendo que varias de las personas que están acá conectadas con nosotros en este espacio trabajan en educación superior. Y entonces aquí quiero tocar dos temas importantes. Necesariamente nosotros desde educación superior debemos empezar un proceso de discusión alrededor de los modelos de evaluación que nosotros tenemos, digamos, adaptados o apropiados en las universidades, y me devuelvo un poco, ahora desde mi rol como rectora en colegios también. Creo que también muchos han escuchado que en Estados Unidos, en varios estados, decidieron que iban digamos, a prohibir el uso de ChatGPT porque esta herramienta les desarrollaba las evaluaciones de los estudiantes. Digamos, mi reflexión al respecto es, yo creo que el camino no es prohibir, yo creo que el camino es alfabetizar en el uso de manera responsable con respecto a la herramienta. Que la herramienta sea un proceso de complemento en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero per se nuestros modelos de evaluación deben cambiarse. Si la máquina es capaz de resolver el examen, porque es un examen que tiene un modelo de selección múltiple, pues el modelo de evaluación tenemos que cambiarlo para poder evaluar efectivamente la competencia que queremos de nuestro estudiante. Y el segundo punto que quiero concatenar aquí es, si tenemos que hacer esa reflexión alrededor de los modelos de evaluación, también implica que hagamos una evaluación de los modelos que tenemos apropiados en el aula de clase alrededor del proceso de indagación. Deben ser más robustos por cuanto lo mencioné anteriormente, una de las habilidades blandas que debemos potencializar en nuestros estudiantes, en nuestro proceso de formación y con el auge y crecimiento de la tecnología, es todo el tema del pensamiento crítico. Si yo no hago un proceso robusto, o sea, no le meto más la ficha a ese modelo de aprendizaje más poderoso y fuerte en indagación, pues nuestros estudiantes se van a volver muy perezosos y van a recurrir a la fácil de que la herramienta me haga el trabajo. Entonces ahí también creo que se suscitan unas conversaciones muy importantes sobre nuestros modelos pedagógicos que actualmente estamos utilizando y por supuesto sobre los modelos de evaluación a nuestra aula de clase en educación en Colombia. Esto no es solo educación superior, sino como les menciono, ya también en temas, digamos, de educación básica y educación media.
No sé, Juan, si aquí quieras complementar frente a esta intervención. Sí, no, de acuerdo. Digamos que también estoy alineado en el tema de que es herramienta que las universidades tienen que alfabetizar, que tienen que generar algunas guías para que los estudiantes y profesores lo utilicen de manera responsable. Y al respecto les voy a compartir en este momento en el chat la guía que propuso Harvard para sus estudiantes para el uso del ChatGPT y las otras inteligencias artificiales generativas. Se dan cuenta, es un documento súper simple, pero que da las recomendaciones de cómo utilizarlo y en qué momento utilizarlo. Yo creo que esto es, que hay muchas personas que están en universidades, lo pueden analizar, lo pueden ver y cómo lo pueden replicar en sus instituciones de educación superior, lo puedan implementar. Porque yo, a ver, digamos que desde mi labor también como docente en la universidad, siento que el gran reto es también de ser creativos en la forma de cómo voy a evaluar el conocimiento del estudiante. Porque el tema de cómo lo hacíamos antes, por ejemplo, los que trabajamos en universidades a nivel de maestría, es usualmente enviar ensayos, generar creaciones intelectuales en torno a un tema para así generar, evaluar, por ejemplo, conocimientos, pues en principio ya podemos decir que no es, digamos que podemos seguirlo siendo, pero pues no sé si sea el correcto para encarar esta nueva tecnología. Hay que ser un poco más creativos de cómo podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa en pro del conocimiento y en pro de la evaluación misma de los estudiantes. Entonces, yo creo que, creo que Marta tienes el micrófono abierto, creo que ya lo cerraste, muchas gracias. Aquí les dejo esta guía que ilustra, inclusive acá en Los Andes también, inclusive hace poquito publicaron una guía de cómo lo están haciendo, donde de una forma sencilla y práctica encaramos el tema, le damos, no escondemos más este tema debajo del tapete con el miedo de que hay, ¿qué hacemos con esta inteligencia artificial? Sino que lo encaramos y damos una guía a los estudiantes y profesores para que lo usen de manera responsable. Y yo te complemento ahí, Juan, también es qué herramientas nosotros estamos utilizando antiplagio, porque sé que varias personas de las que están acá trabajan en bibliotecas, en nuestras universidades, y allí llegan a los repositorios las tesis o los proyectos de grado y pasan por un proceso de evaluación de texto y saber si sí fue generado o no generado por un estudiante. Entonces yo también creo que volvemos un poco como a la reflexión de ¿será que es necesario nosotros también cambiar como esa aproximación a cómo generamos un texto científico o no científico? ¿Cómo generamos el tema de una tesis o no? ¿Cuál es el alcance? Que son preguntas que también ya te hicieron a ti en términos de qué se consideraría plagio y cuándo no en la producción de textos, digamos, universitarios, ¿no, Juan Camilo? Pero a mi modo de ver y por mi experiencia considero que, pues, digamos que estamos también cayendo en una zona un poco difícil de detectar, ¿no? De detectar hasta qué punto los estudiantes lo están usando y hasta qué punto no. Y en el chat veo preguntas que nos están haciendo, Juan, como que si deberíamos volver como al old fashion, o sea, como a las metodologías antiguas para volver a ensayos o respuestas escritas o a volver a evaluaciones en clase escritas, mitigando, por supuesto, el uso de la herramienta. Entonces, mi reflexión es, planteémonos la opción de cómo nos podemos complementar en el aula de clase sin que esto se vuelva una prohibición, y sería muy en línea con lo que Juan Camilo nos comparte, y es cuáles serían los protocolos de uso de este tipo de herramientas en el aula de clase y en el desarrollo, digamos, cognitivo de nuestros estudiantes. De Listo, acuerdo. gracias. Juan, ¿vas a complementar lo último? No. Puedes seguir, Rocío. Listo, Pensé que acá listo. nos podemos quedar Sí, hablando toda la tarde. Me dan ganas de comentar más, pero yo creo que sigamos y al final más bien conversamos con los que quieran conversar al final en todos esos temas. sí, es que justamente este tema da para mucho, es decir, cuenta con un montón de aristas de las que se pueden abordar,
siento que también pueden haber un montón de preguntas al respecto de esta herramienta, pero como les decía, el tiempo siempre juega en nuestra contra. Entonces, no Ujú. sé si para cerrar y poderle dar paso a las preguntas que nos han estado escribiendo, que pues ya pudimos resolver algunas. No sé si Juan y Margarita quisieran como darnos, yo creo que las tres ideas con las que las personas que participaron de nuestra charla se puedan ir, ¿sí? Digamos como esas Ujú. conclusiones de nuestra charla para que salgan y digan como, ok, esto fue como lo que destaco de esta conversación. Bueno, yo creo que, no sé si Rocío y los que están acá, pues me pueden dar un poquito más de tiempo porque me parece que queda pendiente algunos temas, sobre todo el tema de propiedad intelectual en la inteligencia artificial, que me parece importante tocarlo antes de, pues, de empezar a concluir. A ver, siento que hay dos posturas importantes en torno a la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Por un lado, los que se oponen completamente a que la inteligencia artificial sea una herramienta de co-creación. Y eso lo vimos hace poquito en un caso en la USPTO en Estados Unidos, donde una escritora generó un cómic que se llama Saria of the Down, digamos que hizo todos los diálogos, pero se apoyó a través de la inteligencia artificial para generar el cómic como tal, digamos que la pieza gráfica. Esta persona, digamos que lo registró ante la USPTO, ante la Oficina de Copyright en Estados Unidos. La oficina le dio digamos que la protección, pero Chris Castanova, que es la escritora, en una conferencia como estas, reveló y explicó que esta caricatura había sido creada, soportada a través de la inteligencia artificial. La inteligencia, digamos que la USPTO se enteró de este tema y le canceló el registro. Le dijo, de ninguna manera le puedo yo a usted proteger temas de copyright si utiliza la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque acordémonos que para que existan derechos de autor tienen que haber dos componentes importantes. Uno, que es la originalidad, que es lo que yo les había dicho anteriormente, no copia y intervención intelectual. Y por otro lado, intervención humana, ¿sí? Digamos que la oficina de copyright en ese entonces consideró que al yo usar esta herramienta de inteligencia artificial estaba obviando el segundo requisito, que es la intervención humana. Caso que yo no comparto y muchos de abogados de propiedad intelectual consideramos que no compartimos, porque es que la inteligencia artificial es una herramienta para dar un toque final a esa obra que yo estoy creando. Entonces yo les voy a compartir desde mi experiencia y desde mi posición académica cuando la herramienta de inteligencia artificial sí puede utilizarse y puede generarse protección por parte pues de los derechos de autor. La primera es cuando yo ajusto inconsistencias en mi texto. Supongamos que yo creé la obra, digamos que he escrito un paper y lo someto ante la inteligencia artificial para que me corrija qué, temas de ortografía, temas de redacción y demás. Yo siento que utilizando acá la herramienta inteligencia artificial no me está cambiando la obra, sigo siendo yo el autor de esta obra y me estoy apoyando en esta herramienta para corregir ciertos temas. En la industria cinematográfica también se está utilizando en los guiones. ¿Esto para qué? Para que la inteligencia artificial detecte si yo incluí dentro de mis guiones un error histórico, una inconsistencia histórica o científica. Por ejemplo, hay un caso en el que unos guionistas pasaron a través de la inteligencia artificial generativa sus guiones y se dieron cuenta que uno de los artículos o alguno de las cosas que están incluyendo dentro de la película no hacía sentido en 1980 porque en esa época no existía. Entonces, ahí corrigió esa inconsistencia, digamos que histórica. También creo yo que la inteligencia artificial funciona como herramienta cuando traduce un texto. Es decir, yo tengo mi obra y utilizo la inteligencia artificial para hacer una traducción de la misma. Recordemos que a la luz de los derechos de autor, una traducción es una obra derivada, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero decir acá es que yo puedo apoyarme en inteligencia artificial para hacer pequeñas traducciones de mi texto y aún así tener protección de mi propio texto, porque es que yo soy el autor del texto como tal. Él no me está generando el texto ni la imagen, ¿sí? Entonces, en ese caso, pensaría yo que sí digamos que tiene escenario para ser protegido por la propiedad intelectual. Por otro lado, y no sé si ustedes vieron House of Cards,
se utiliza la inteligencia artificial para detectar tendencias. Eso es lo que se llama en el sector de entrenamiento cool hunting. Que yo le pregunto a la inteligencia artificial, oiga, dígame qué es lo que está generando mayor atracción en la audiencia. No sé si todos acá utilizamos Netflix, pero cuando estamos con Netflix, él le dice, te podría interesar esto. Y dice, ay, qué cosa tan interesante. Netflix sabe lo que me gusta. Y pues obviamente, a través de la base de datos y lo que a mí me gusta, él está dando algunas sugerencias y esto obviamente se vende al sector de entretenimiento para decirle qué es lo que está pegando en ese momento y ser más rentables. Y esto pasa no solamente en la industria del cine, sino también en la música, que es lo que la gente está escuchando en Spotify, en Apple Music, porque pues obviamente uno tiene sus listas y demás, y eso pues obviamente está generando procesamiento de datos y al final da un input pues, en temas de inteligencia artificial. Y por último, creo yo que la inteligencia artificial también puede ayudar a cerrar esas ideas que uno tiene. Todo nos ha pasado, pero cuando estamos redactando un texto y necesitamos como esa palabra, esas dos frases finales para poderla terminar, a veces nos cuesta porque tenemos algunos baches de creatividad y no podemos cerrarlo. Yo creo que si uno se apoya a través de la herramienta de inteligencia artificial para cerrar ese tipo de baches intelectuales o de creatividad que tiene en ciertos momentos, puede ser meritorio por la protección de derechos de autor, porque es que yo sigo siendo el autor del texto. Contrario sensu sería que yo le pregunte a la inteligencia artificial a través de un prompt, créeme un poema para mi perrito Olivia, hágame por favor un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, y ahí me genera todo el texto. En ese caso, recordemos que no está intervención del ser humano en ese texto, por lo cual no sería protegible por los derechos de autor. Y hay otro tema muy importante, que es el tema de la creatividad. Como ustedes bien saben, la inteligencia artificial está tomando bases de datos y esto también ya hay litigios sobre el tema de robo de imágenes protegidas por propiedad intelectual para generar otras imágenes y son obras derivadas. Entonces también se podría llegar a cuestionar el tema de la originalidad en ese tipo de productos de inteligencia artificial, por lo cual yo creo que la discusión está abierta. Como les digo, hay casos jurisprudenciales en Estados Unidos y en Europa sobre estos temas, donde empiezan a medir el grado de intervención de la inteligencia artificial en la producción intelectual humana. Entonces, termino esto porque no quería terminar la discusión con esto que me parece sumamente importante y pues le doy el paso a Margarita para que si quiere cierre con sus 3 ideas, cierro yo y nos vamos al tema de las preguntas. No sé si les parece. Y de una, Juan, muchas gracias. Dale, Margarita. Bueno, estaba viendo acá un comentario de María Gabriela Brito que debemos educar para hacer preguntas. Sí, estoy totalmente, había mencionado, y es cómo fortalecemos nuestros modelos de enseñanza en el proceso de indagación. Hoy por hoy, pues en Colombia, no sé, en otros países de Latinoamérica, nos ha costado, digamos, como fortalecer esa habilidad de pensamiento crítico y de indagación del estudiante. Y necesariamente el estudiante debe aprenderle a preguntar a la herramienta, ¿sí? Entonces, para cerrar, mis conclusiones, Rocío, son en torno a, uno, mi visión no es la manera. Yo creo que debemos estar un poco más abiertos a cómo podemos ir de manera articulada, haciendo uso responsable de la herramienta, pero la prohibición para mí no es el camino. Dos, debemos hacer ajustes en los modelos de evaluación que actualmente tenemos apropiados en las instituciones de educación y, por supuesto, fortalecer los modelos de indagación en los procesos de formación de nuestros estudiantes. Otro tema es hacer uso responsable de la herramienta, que va muy en onda de no prohibir, pero hacer uso responsable, y debemos sí o sí darnos debates importantes, invitando, digamos, a público, privado, educación, a hablar sobre los temas de la ética en torno a la inteligencia artificial, y creo que todos nuestros países en Latinoamérica hemos dolido de ello. No nos hemos dado esos espacios para que efectivamente exista un marco ético regulatorio para la inteligencia artificial. Creo que esas serían mis reflexiones, Rocío. Listo. Gracias, Margarita. Si quieres, entonces, adelante, Juan. Sí, bueno, por mi lado, perdón, el miedo al tema de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que, como bien lo dice Margarita, es un tema de educación, de cómo guiamos las políticas en torno a ella, en el tema
la educación superior es sumamente importante, pero no solamente en la educación superior, sino también en los ámbitos también empresariales, ¿cierto? De cómo también estamos generando contenido dentro de las empresas. Y digamos que los sectores académicos y los sectores como la OCDE, por ejemplo, que ya les voy a compartir un documento que sacó ayer la OCDE, que son las consideraciones iniciales de políticas para la inteligencia artificial, debemos tener en cuenta y cómo lo podemos implementar. Entonces, lo importante primero es perder el miedo. Segundo, reconocer que hay retos en torno a ellas y ver cómo lo podemos encarar. Y segundo, en temas de propiedad intelectual, ya vemos casos que se están presentando a nivel global de este tema, es decir, eso no es un tema sencillo. Se están presentando temas, como bien lo mencionaba Margarita, temas de sesgos, temas de propiedad intelectual sobre si puedo o no puedo proteger mi obra y demás. Entonces, la discusión sigue abierta. Un tema que también quería complementar al final y es en varios países se están generando pues, legislaciones en torno a este tema. En la región tenemos una solamente en Perú, donde se implementa una legislación declarativa de que invitan a las entidades a usar inteligencia artificial. Y acá en Colombia tenemos ahorita 2 iniciativas rodando en el Congreso en torno a la inteligencia artificial, pero es más que todo declarativo, es decir, que yo declare en el momento de mis trabajos académicos o laborales que estoy utilizando inteligencia artificial, no solamente de cara a la transparencia que tengo con el otro, sino con mis lectores también, de que estoy utilizando inteligencia artificial. Y por último, tener en cuenta que la inteligencia artificial puede cambiar en temas de protección cuando lo utilizamos o bien como herramienta, ¿cierto? En los ejemplos que les mencioné anteriormente, o como generadora de contenido, caso cual creo que no hay ningún tipo de discusión porque no hay originalidad ni intervención humana, no es protección por parte de derechos de autor e inclusive algunos países ya se están cuestionando si la legislación actual en el tema de intervención humana es suficiente o deberíamos cambiarla, incluyendo también inteligencia artificial para la protección de las obras. Listo, muchas gracias, pues tanto a Juan Camilo como a Margarita y a las personas que nos han acompañado en este rato y en esta conversación que, como ya hemos dicho, nos podemos quedar horas aquí hablando, discutiendo y dialogando sobre la inteligencia artificial. Pero entonces vamos a empezar con el tema de las preguntas que tenemos por acá en el chat y siento que hay varias en las que, las personas se preguntan sobre cómo referenciar o si hay que indicar que use inteligencia artificial, no sé, para revisar mi trabajo académico, o para buscar una fuente o una información que me hacía falta para complementar mi texto. Entonces, ahí, ¿qué nos podrían decir al respecto? Como sobre ese tema de referenciar la inteligencia artificial dentro de un trabajo técnico. Sí, si quieres empieza Margarita. A ver, esta semana, el martes, estuve también en una conversación de este tema en la Universidad de acá en Colombia y un estudiante me compartió, no lo he verificado, queda tarea para todos acá verificarlo, que la APA sacó una dirección, una directriz de cómo citar cuando la información sale de ChatGPT. Sin embargo, yo tengo comentarios respecto a eso. Y lo primero es que no siento que en un trabajo académico uno pueda citar ChatGPT de manera general. Uno, porque no hay creación original. Como sabemos, esto lo está sacando de bases de datos que pueden estar protegidas por tema de propiedad intelectual. Entonces, si por ejemplo, ChatGPT, yo le pregunto algo, supongamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, y me trajo un artículo que no me referencia de quién es, pues yo podría estar cometiendo plagio y podría estar en mi escrito cometiendo una imprecisión jurídica y obviamente voy a tener un problema grande. Es lo mismo que pasaba cuando teníamos Wikipedia, o tenemos Wikipedia, todavía no tenemos Wikipedia. Nosotros sabemos que no es una fuente fiable de información porque Wikipedia pues es fácilmente manipulable en temas de datos y demás. Entonces, lo mismo que si yo pusiera fuente Wikipedia, fuente ChatGPT, fuente otro tipo de inteligencia artificial en temas de generación de imagen, por ejemplo. Mi recomendación es que en este momento y como está las inteligencias artificiales generativas, es que hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos no te parece la referencia o inclusive puede generar referencia, pues la referencia no existe. También me ha pasado que te cita el libro, pero no te cita, por ejemplo, quién era el autor o el autor se lo inventa.
Entonces, acuérdense que hay dos cosas. Uno, puede extraer el texto de una base de datos que ya la tenga y no cite y no tengamos ni idea de quién fue. O dos, se puede inventar los datos históricos, como pasó y como les mencioné acá en Colombia, con un juez de la República que puso ChatGPT en su providencia y resulta que todo lo que estaba allí no existía. Entonces, mi recomendación es que si lo quieren hacer, hagan un doble chequeo de que esa información realmente exista y hagan un doble chequeo con las bases de datos que tenemos a disposición pues, de los profesores y demás, de que esto realmente exista y usarlo como herramienta para encontrar información y luego sí citar de manera correcta. Listo. Margarita, ¿quieres complementar al respecto? No, Juan es el experto en propiedad intelectual. Listo. Exacto. Bueno, por acá hay otra que también siento que le compete a Juan, que dice, si basta con un rumor de que se usó inteligencia artificial para quitar el copyright de una obra. Preguntan si la ley dice eso. No entiendo muy bien, espérame a ver, no entiendo muy bien la pregunta. El rumor, o sea, arriba. como que se escucha que usaron, o sea, no que se haya, digamos, como garantizado que sí se usó la herramienta, sino que hay un rumor que los estudiantes hicieron uso de. Como una sospecha. Pues a ver, yo les cuento dos cosas. La primera es que no existe actualmente un software capaz de determinar si el producto final fue hecho a través de inteligencia artificial generativa. No existe. De hecho, hay algunos que te dan como una especie de rango de probabilidad. Yo lo he hecho, lo he intentado hacer. Genera un texto propio y otro a través de inteligencia artificial generativa. Y en algunos casos, como que sí, dice como, es de una probabilidad del 30% de que fue hecho a través de inteligencia artificial generativa. Pero en ese momento no hay un software totalmente confiable que uno diga, ah, no, ya lo paso por este software y me va a decir realmente si no, si sí o si no. Porque como ustedes bien saben, la definición está imitando pensamientos humanos. Entonces, pues a ver, es muy difícil, la verdad, es muy difícil que a través de un rumor uno pueda, digamos, sancionar un tema por temas de plagio, entre otras porque si yo genero un prompt, digamos, ante ChatGPT, pero ese mismo prompt lo pongo con BART, que es la inteligencia artificial generativa de Google, seguramente te va a dar un tema completamente distinto. Y las ideas van a ser totalmente distintas y la reacción va a ser un tema distinto. Entonces, no es tan fácil poder comprobar si un texto fue generado o no por inteligencia artificial. Lo que les digo, OpenAI está generando uno para ver si lo que uno quiera poner en el texto pues, fue generado por ChatGPT, pero solamente por ChatGPT, porque saben que OpenAI es de ChatGPT. Ellos están desarrollando eso, pero lo que les digo, no me parece que sea totalmente confiable. Es para responder rápidamente a la pregunta, yo creo que un rumor no es suficiente para uno, digamos, que quitarle derechos de propiedad intelectual a una obra. Listo, gracias Juan. Revisando las preguntas, siento que la mayoría hablan sobre el tema de la propiedad intelectual, de referenciar este tema del uso de las inteligencias artificiales. Em, no sé si se me haya pasado otra, que por ahí vi que sí, que había una persona que preguntaba si era jurídica y éticamente correcto suministrarle a una inteligencia artificial un texto científico para que se revisara su redacción y su ortografía, que pues yo creo que que ha quedado claro de que es una posibilidad. Como, Es una posibilidad, pero que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues obviamente, acuérdense que hay algunas inteligencias artificiales generativas que ya lo que estoy haciendo es alimentar esa base de datos y eso ya queda dentro de la base de datos de la inteligencia artificial y pues mi obra científica o literaria pues puede ser objeto de copia o generación por otros, por otra generación que vaya a ser la inteligencia artificial a través de la machine learning. Entonces pues obviamente tener cuidado. Yo creo que va a haber un punto donde como todo está publicado en Internet, pues todo va a estar inmerso en la inteligencia artificial. Simplemente yo les digo como tener mucho cuidado si es que el tema todavía no está publicado. Yo todavía confío en las ediciones como ECOE, por ejemplo, para hacer ese tipo de trabajos y no confiarme 100% en la inteligencia artificial, lo digo muy, muy en serio, porque pues pueden haber temas de privacidad que pueden afectarse. Si es por temas fragmentos y demás, yo siento que es totalmente viable, pero mi recomendación es que obviamente una obra completa
puede tener temas de confidencialidad, si es que todavía no la quiero publicar, que en algunos casos también automáticamente me cambia la redacción en algunos lados y pues obviamente cambia mi sentido de redacción como autor. Entonces pues obviamente también hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces pues esa es como mi recomendación. Sí, pero no abusar de la misma herramienta porque además uno se puede volver hiperdependiente de la inteligencia artificial para todo. Listo, gracias Juan. Ahí nos llegan también preguntas para Margarita. Hay dos comentarios, entonces si quieres Margarita te los leo, que pues están aunados al tema de la educación. Nos preguntan si se puede dar una idea o estrategia para que los estudiantes usen la inteligencia artificial como herramienta. Y también nos preguntan si deben hacerse más laboratorios en clase, talleres en clase y demás, y cómo jugaría esto con la educación virtual. Bueno, yo les cuento desde la experiencia que tuve en educación superior hasta hace poco como decana, y en las clases hacíamos el uso de la herramienta. Entonces en clases de ingeniería de sistemas y programación, ustedes saben que GPT no solo genera textos literarios, sino ustedes le pueden hacer una consulta para que le genere un programa o un algoritmo que sume dos números, o ¿sí? Entonces la herramienta también genera líneas de código. Entonces el ejercicio que nosotros hacíamos era a que el estudiante indagara, o sea, lo escribiera, le hiciera el prompt a la herramienta, generara el script o el código versus el código que ellos habían generado, y vieran similitudes y diferencias en el proceso, digamos, de pensamiento abstracto y de lógica algorítmica que proponía la herramienta versus la lógica que ellos proponían en el aula de clase. Fue un ejercicio, digamos, interesante de complementariedad y también de identificar un poco lo que alguien nos mencionaba dentro del chat, de ellos mismos darse cuenta de que si ellos no saben preguntarle a la herramienta, pues la herramienta le va a responder sesgadamente o con información no oportuna. Entonces, esa es una alternativa. Con respecto a ayudas adicionales para el aula de clase, estoy de acuerdo que tenemos que trabajar un poco más hacia el tema práctico. Laboratorios en clase funciona muchísimo, talleres también, todo lo que sea como práctica en tiempo real funciona bastante interesante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y como mencioné también en toda nuestra intervención del día de hoy, el modelo de evaluación de nosotros como docentes debe cambiar. No debe ser como un examen de selección múltiple. Tenemos que tener mucha claridad de qué habilidades y competencias vamos a evaluar en la unidad que estemos ejecutando. Entonces ahí también, yo sé que hay varios de los que están aquí que también dictan clase, y para uno como profesor el tema del examen se puede uno poner muy creativo, pero complejizar el proceso de evaluación. Es nosotros pues definir ello, ¿no? Para poder garantizar que evaluemos lo que el estudiante realmente necesitamos evaluar en ellos. Y quisiera aquí adicionar un tema, y es de pronto que no lo hablamos, Juan, y cuáles son los pasos a seguir, porque hoy estamos hablando de una IA generativa exacerbada por todo lado, imágenes, sonido, audio, pero pues cuáles son los pasos o qué se vislumbra en el futuro próximo para la inteligencia artificial. Pues digamos, las personas expertas trabajando en este tema lo han denominado como IA adaptativa. Ese es el siguiente paso. Entonces pasamos de IA generativa a IA adaptativa en los próximos años, y es básicamente trabajar con tiempo real. Como los modelos de inteligencia artificial generativa ya en tiempo real daban mucha información, ahora es cómo se adaptan a los modelos de indagación que tenga el usuario final, o digamos, como las preguntas o no que tenga el usuario final. Entonces, ¿qué se viene para el futuro próximo? Modelos de inteligencia artificial en el campo de la inteligencia artificial adaptativa. Eso es como también como para contarles qué se viene en los próximos 2 años. Listo, gracias Margarita. Ahí tenemos también otros comentarios que está bueno también compartirlos, no son preguntas. Nos cuentan
María Victoria Suma, que nos dice: considero que es importante capacitar o alfabetizar a las nuevas generaciones en el uso de estas herramientas, que identifiquen la importancia de uso, las consecuencias y resultados. Y también nos comparten otra opción sobre el tema de incluir esta herramienta dentro de las aulas, y era pedirle a la inteligencia que genere una solución y compararla con las que elaboren los alumnos en clase, a ver que también se genera la solución de Que fue lo la... que yo les dije en Ujú. términos de generación de código, igual en temas de texto, igual para definición de un proyecto de investigación, marco conceptual, objetivos, cómo los define el estudiante, cómo los define la herramienta. Exacto. Margarita, pues así como dices y como hemos venido hablando junto con Juan, yo siento que más que más que una tecnología a la que debamos temer o a la que sintamos que llegó el fin del mundo y ya vamos a ser dominados por la máquina, siento que es un espacio perfecto para que como humanos, como docentes, también como alumnos y bueno, demás profesiones, empecemos a adaptarnos a este nuevo cambio, estas nuevas tecnologías, y empecemos también a trabajar de la mano con estas herramientas, que siento que es como la palabra más adecuada para referirnos a estas tecnologías, y que pues nos queda todo un camino por delante, y que esta es como un paso más en la cadena de avance de nuestra historia. Entonces, pues nada, yo creo que ahí, creo que ya ahora sí no nos quedan preguntas sin resolver. Entonces quisiera agradecerles de nuevo pues a Juan y a Margarita por acompañarnos en esta charla, que siento que como siempre es muy enriquecedora. Y pues nada, también agradecerles a las personas que nos han acompañado hasta acá, invitarlos nuevamente al otro año, la celebración de nuestros 45 años como Ecoe Ediciones, y esperamos que estos espacios se vuelvan a repetir para seguir alimentando y nutriendo todo este tema de la tecnología y de la inteligencia artificial puesta en nuestro sector y en el sector educación. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Juan, Margarita, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. A ustedes, como siempre, por la invitación y disculpas por los problemas técnicos de inicio. Muchas gracias. Una mención a Ariel Cárdenas, que tuvo la cámara prendida y estuvo acompañándonos ahí. Ariel, que gracias por dejarnos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén Hasta bien. luego.